El poeta cuenta su vida primero a los hombres, después, cuando los hombres se duermen, a los pájaros, más tarde, cuando los pájaros se van, se la cuenta a los árboles. Luego pasa el viento y hay un murmullo de frondas, todo lo cual se puede traducir también de esta manera. Lo que cuento a los hombres está lleno de orgullo. Lo que cuento a los pájaros, de música. Lo que cuento a los árboles, de llanto. Y todo es una canción compuesta para el viento, de la cual después este desmemoriado y único espectador apenas podrá recordar unas palabras. Pero estas palabras que recuerde son las que no olvidan nunca las piedras. Lo que cuenta el poeta a las piedras está lleno de eternidad. Y esta es la canción del destino, que tampoco olvidan las estrellas. El poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz, y la poesía entera del mundo tal vez sea la luz. Yo pienso que es un viento encendido y genésico que da vueltas sin cesar por la gran comba del universo. Algo tan objetivo, tan material y tan necesario como la luz. Tal vez sea la luz. La luz. La luz en una dimensión que nosotros no conocemos todavía. Luz. Cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Marinero, lágrimas, 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 la nube, el río, el mar, y allá, más allá del mar, al final de mis lágrimas, está la isla que busca el navegante. ¿Por qué están hechos nuestros ojos para llorar y para ver? Yo lo pregunto nada más. ¿Por qué de estos dos huevos pequeños y blancuzcos que se esconden en nuestras cuencas tenebrosas bajo la frente como dos nidos en las ingles de un árbol, nacen al mismo tiempo el llanto y el resplandor? Yo lo pregunto nada más. ¿Por qué en la gota amarga de una lágrima ve el niño, por vez primera, cómo se quiebra un rayito de sol? Y salen volando igual que 7 pájaros los 7 colores del espectro. Yo lo pregunto nada más. ¿Por qué nace la luz? Esta pobre luz que conocemos con la primera lágrima del hombre. ¿Y por qué no ha de nacer la otra, la poética, aquella que buscamos con la última lágrima del mundo? El poeta prometeico tiene que morir siempre escarnecido y apedreado, calumniado, crucificado y maldito. El verdadero poeta es el verbo, el hijo. La poesía era la palabra. Mas cuando los mercaderes y los fariseos del templo la enturbiaron y la corrompieron utilizándola para encomiar sus mercancías y acatar las órdenes injustas del sumo sacerdote, Cristo habló en parábolas. La parábola aún no está corrompida. La parábola es una manera oblicua y perifrástica de hablar que no pueden usar los mercaderes porque no se acomoda al mecanismo desvergonzado y cínico de sus transacciones. Y con una parábola quiero definir la poesía y explicar las 3 clases de poetas que hay y ha habido en el mundo con la parábola del hijo pródigo. Cristo en los evangelios no cuenta más que la primera parte, pero tiene 3 actos. Yo la voy a contar ahora completa y con humildad y reverencia. Nada hay herético en lo que voy a decir. Cristo contó esta parábola del hijo pródigo para glorificar al Padre, la misericordia del Padre. Cuando los fariseos comenzaban a decir de Jesús que se sentaba a comer con prostitutas y publicanos. Pero también se puede contar para glorificar el Espíritu, y esta es la parábola completa. Una vez hubo un padre que tenía riquezas y sabiduría, y 3 hijos tenía también, 3.
y los tres un día reclamaron su hijuela y con ella al hombro, cada uno en su turno, salieron de aventura por el mundo. Al primero, ya le conocemos, se volvió a casa amedrentado por una nube negra que pasó, y con la última caravana de la tarde. El padre, lleno de piedad, viéndole volver, mandó sacrificar el becerro cebado de aquel año, y hubo festín y oración de gracias en el clan porque el padre era hombre rico que guardaba la ley y tenía misericordia. Aquí acaba la parábola evangélica, que más que la parábola del Hijo es la parábola del Padre, la parábola donde se glorifica al Padre, la parábola del perdón que sabe hablar de esta manera. Bienaventurados los hombres de espíritu, porque no otra cosa que un hombre de espíritu era el hijo aquel primero que al acabar con su hacienda pródigamente vino a dar en cuidador de puercos y a dormir en una pocilga. Un día, ya sin aliento, se vuelve al hogar paterno llevado por las sirenas domésticas. El padre, al contemplarle hincado de rodillas sobre las baldosas del patio y regando el suelo con sus lágrimas, le extendió los brazos y le alzó misericordioso, pero se sintió triste y apesadumbrado por su vuelta. El segundo hijo se quedó solo y rendido en una tierra dura y áspera por donde no pasaban los mercaderes y los caminantes. Cuando llegó la noche sobre aquella tierra dura se durmió. Tuvo un sueño. Y en aquel sueño lucharon un águila y una serpiente. Por la mañana cuando despertó dijo, aquí me quedaré, y allí clavó su tienda. Alrededor de su tienda creció una gran ciudad. Amó y tuvo 7 hijos que fue contándolos con los 7 colores del arco iris. Luego los contó con una flauta también. Fue el inventor de la palabra, de la pintura y la canción. Murió crucificado. Lo enterraron entre los árboles y se pudrió bajo la hierba. Aquel hijo no volvió nunca, pero el padre supo de él, y cuando unos mercaderes extraños le dijeron que era el príncipe de una lejana ciudad maravillosa, para glorificarle, lleno de júbilo, mandó sacrificar el becerro cebado de aquel año y hubo festín y oración de gracias en el clan, porque el padre era hombre rico que guardaba la ley y tenía el orgullo de su casta. Esta es la parábola del Hijo, la parábola del Verbo hecho carne, de la carne multiplicada que se clava en la tierra y en la tierra se sepulta y se pudre para libertar al Espíritu. El Padre supo de él y oyó su historia conmovido, pero se sintió alegre y satisfecho porque aquel Hijo, venciendo la tentación de las sirenas domésticas, levantó su propia casa lejos del clan, en la noche, sobre el desierto y bajo la tempestad. El padre vio con piedad que el primer hijo volviese, y con orgullo que el segundo no tornase jamás, que se multiplicase sobre la tierra y que la tierra le sepultase y le cubriese como una semilla. El tercer hijo no volvió tampoco, pero es el que ha de venir. Se perdió como Elías arrebatado por el viento y siguiendo el camino del sol. Elías Helios. Volverá al Padre cuando la historia se cumpla dando la vuelta al mundo y cerrando su ciclo con el sol. Salió de noche por el póstigo del huerto y entrará de día cuando las sombras se hayan ido por la escalera principal. Se embarcó con la luz y sobre la luz llegará al Padre, pero por el otro lado del sol. Es el argonauta de las grandes promesas y de los descubrimientos estelares, de la redondez de la Tierra, de la esfera y de la cuarta dimensión, donde no hay tiempo ni lugar y se camina por la luz sin declive. Los que navegan con él un día perderán la fe. Querrán asesinarle como a Colón y alguno llegará a decir, matemos al capitán que nos engaña porque no hay otra tierra ni otro mundo y la sombra y las aguas negras no concluyen. Pero él se salvará porque es la evidencia de la luz. El Padre le esperará mirando al poniente por donde se fue, pero él regresará en la aurora por el otro lado de la tierra. El Padre estará de espaldas y no le verá llegar, y cuando se vuelva, sorprendido para abrazarle, el Hijo no se arrodillará y una paloma blanca sellará aquel abrazo. Entonces, y para glorificar al Espíritu en la gran fiesta de la luz,
sacrificaremos el becerro primicial. Porque esta es la parábola del Espíritu donde se dice que el Hijo no vuelve a la tierra sino al Padre, y no vuelve para ser perdonado por Él, sino para fundirse amorosamente con Él. Y esta es la síntesis del gran proceso poético del Espíritu que marcha paralelo con el proceso dialéctico de la materia. Porque tres son las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y tres son los poetas según esta dialéctica espiritual, el doméstico, el pobre de espíritu que está aquí solo para glorificar al Padre, para descubrirle el costado tierno y misericordioso, para mostrar sus entrañas amorosas. Ya en su casa de nuevo y para siempre este poeta compondrá con gran pompa retórica endechas y canciones para la liturgia ortodoxa. Será un escriba y un buen ciudadano. El otro, el segundo, es el poeta prometeico, el rebelde, el verdadero rebelde, el Verbo, el Hijo. Nació de la imaginación. Salió del mito y de las entrañas de los libros sagrados. Luego se hizo realidad histórica. Los griegos le llamaron Prometeo. Más tarde Edipo. Es el Cristo. Y en España tomó el nombre y la figura grotesca de Don Quijote de la Mancha. El tercero es la palabra ya en el viento. La luz en sus 4 dimensiones llenando el universo. La poesía ya del hombre y de todos los hombres en todas las latitudes del espacio y del tiempo. La sabiduría amorosa y musical, la ley de las esferas y de la oruga en la sangre del hombre como el instinto y la gracia. La síntesis última, pero este no es nuestro mundo todavía. Hablemos hoy del poeta prometeico solamente. El poeta prometeico es la antítesis siempre. El Hijo, el que se encara con el Padre, que es la primera afirmación creadora, cruel e inmisericordia. Representa el amor contra el ceño adusto de Jehová en la Biblia, y el amor en Prometeo contra la dictadura caprichosa de Júpiter entre los griegos, y el amor en Edipo contra las sombras prehistóricas y subconscientes, y el amor apasionado y loco de España en Don Quijote contra la razón absolutista y fría de la Europa renacentista. Si el gran buitre no está devorando aún mis entrañas y las de todos los poetas condenados del mundo, Prometeo fue solo un motivo griego decorativo en un frontón, en una metopa, y no hubo nunca mitos. Pero hay mitos sin comienzo ni fin. En la carne del hombre se sembraron los mitos, y en esa misma carne han de florecer, porque nada se ha cumplido todavía, y lo que se cumpla será por la voluntad del viento y por el ofrecimiento sumiso y doloroso de la carne del hombre. Dios pondrá la luz y nosotros las lágrimas. En el primer destello místico del mundo estaba yo, y en el milagro de la luz redentora de mañana me estoy quemando ya. Vuelvo a gritar. El versículo blasfemo de mis huesos leprosos hará hablar de nuevo a Jehová desde el torbellino. Yo soy Job. Afirmo también que vengo de la sombra y de los sueños. Y si digo, mi canto florece en la convergencia de los mitos, puedo añadir, aquí estoy, miradme, clavado en esta roca, con un buitre en el pecho, y ese ruido que oís no es mi lamento, son las oceánidas que me lamen los pies y humedecen mis párpados. Sobre las aguas amargas se inclinan para salvarme las estrellas. Bajo su luz el mar trabaja, muerde la roca, lima las cadenas, y cuando Prometeo se levante, nuevos timoneles conducirán la quilla del Parnaso. Riman los sueños y los mitos con los pasos del hombre sobre la tierra. Y más allá y más arriba de ella, nos lleva una música encendida que hay que aprender a escuchar para moverse sin miedo en las tinieblas y dar a la vida el ritmo luminoso del poema. Mis versos
Tal vez no sean por ahora más que una fecha y un incidente que yo recojo atento para que no se extravíen en la brisa primera de la aurora. No son poemas todavía, es verdad. A veces no son más que biografía. Pero la poesía se apoya en la biografía. Es biografía hasta que la recoge el viento, la hace destino, que es hacer la poesía, y entra a formar parte de la gran canción del destino del hombre. Un escrito sin rima y sin retórica, aparente, se convierte de improviso en poema cuando empezamos a advertir que sus palabras siguen encendidas y que riman con luces lejanas y pretéritas, que no se han apagado y con otras que comienzan a encenderse en los horizontes tenebrosos. De esta experiencia han de salir los principios de la nueva poesía del futuro, que tal vez podamos llamar algún día la poesía prometeica de la llama. La llama es la que rima. Un día la poesía será un ejército de llamas que dé la vuelta al mundo. Prometeo, legión y muchedumbre, los que trabajan con el pecho abierto y la palabra encendida, encendida y aprendiendo su lección de las estrellas. La retórica del poeta está escrita en el cielo. Los sueños, los mitos y los pasos del hombre sobre la tierra se llaman y se buscan en la sangre y en el cielo hasta encontrarse en una correspondencia poética, como el tintineo luminoso y musical de los versos antiguos que se besaron y fundieron para siempre en los poemas ilustres. Lo que fue ayer un toro ya no es más que una constelación. No lloro por mi patria perdida. Todo se traslada y se levanta. La metáfora se mueve y asciende por una escala de luz. Hay ondas sombrías en la mente del hombre que rompen en las playas azules de una estrella y revienten más tarde, como un relámpago divino, sobre los mismos surcos de la frente. Y hay gritos opacos y blasfemos que vuelven a la boca en un eco agudo y jubiloso de luz, y hay voces de tragedias antiguas que me siguen para que yo las defina con mi sangre, porque solo con la sangre podemos hablar de los que vertieron la suya por nosotros antes de que nosotros diésemos la nuestra por los que han de venir. Abro la puerta roja de mi pecho para dar de beber a las estrellas, y la sangre mía que se llevan es la savia por donde voy ascendiendo al elevado reino de la luz. El poeta prometeico es el poeta del fuego, de la llama, y esta es la poética de la llama. La poesía es un sistema luminoso de señales, hogueras que encendemos aquí abajo entre tinieblas encontradas para que alguien nos vea, para que no nos olviden. Aquí estamos, Señor. Todo cuanto hay en el mundo es valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Todo, como arda y se queme. Y no vale menos un proverbio rodado que una imagen virginal, un versículo de la revelación que el último slang de las alcantarillas. Todo buen combustible es material poético excelente. Todo, hasta la prosa. La prosa aquí ahora no es ni excipiente ni exégesis tan solo, es un elemento poético que gana calidad no con el ritmo sino con la temperatura. La línea de la llama es la línea organizadora y arquitectónica del poema. El fuego tiene ahora una lógica y una dialéctica propias. Lo mismo que la razón. La imagen vale tanto como la ley, pero la imagen encendida, la poesía de esta hora para ganar un lugar en las avanzadas del conocimiento, no ha de ser música ni medida, sino fuego. Cambio de agonía como de vestidos. No le pregunto al herido cómo se siente. Me convierto en el herido. Sus llagas se hacen lívidas en mi carne mientras le observo, apoyado en mi bastón. Ese hombre que se sienta en el banquillo y es acusado por hurto, soy yo. Y ese mendigo, soy yo también. Miradme, alargo el sombrero y pido vergonzosamente una limosna.
Y si yo soy ese ladrón que es condenado por hurto, y ese mendigo que alarga el sombrero y pide vergonzosamente una limosna, también soy Jonás y Job y Prometeo y Cristo y muchas cosas más. Y mientras los poetas no puedan decir esto sin orgullo ni humildad, y sin que nadie se escandalice porque no es más que un signo de presencia y simpatía, con la angustia y la esperanza de toda la creación, la poesía quedará paralítica en las manos y al arbitrio de todos los que afirman orgullosamente que su yo, con los atributos personales y perecederos del hombre temporal, es el generador y transformador de la poesía del mundo. El poeta es carne encendida, nada más. Y la poesía, una llama sin tregua. El verso anterior al mío es una antorcha que traía en la mano el poeta delantero que me buscaba, y el verso que me sigue es una luz que está encendiendo otro en las sombras espesas de la noche, viendo mis señales. Vuelvo a decir, no canto la destrucción. Apoyo mi lira sobre la cresta más alta de los símbolos. Yo soy Jonás. El genio poético prometeico es aquella fuerza humana y esencial que, en los momentos fervorosos de la historia, puede levantar al hombre rápidamente, de lo doméstico a lo épico, de lo contingente a lo esencial, de lo euclidiano a lo místico, de lo sórdido a lo limpiamente ético. Tiene esta virtud en la hora de las grandes revoluciones humanas. De ordinario es una fuerza general, latente pero aún dormida, va ganando a los hombres y a los pueblos para las grandes metáforas, para los grandes transbordes de la historia. Suele existir como un símbolo y es comúnmente la conciencia de un grupo de hombres personificada en un héroe imaginario, nacional o universal. El poeta no es aquel que juega habilidosamente con las pequeñas metáforas verbales, sino aquel a quien su genio prometeico despierto lo lleva a originar las grandes metáforas sociales, humanas, históricas, siderales. Don Quijote es un poeta de esta clase. Es un poeta activo y de transbordo. Y se diferencia de todos los demás poetas ordinarios del mundo en que quiere escribir sus poemas no con la punta de la pluma, sino con la punta de la lanza. Allí donde esté la imaginación, ha de estar la voluntad enseguida, con la espada, con la carne, con la vida, con el sacrificio, con el ridículo, con la pantomima, con el heroísmo, con la muerte. La metáfora poética desemboca entonces en la gran metáfora social, cuando el hombre doméstico, egoísta y tramposo, degrada el mundo y todo lo rebaja, cuando las cosas no son lo que deben ser, lo que pueden ser. El mecanismo metafórico del poeta es el primer signo revolucionario, y antes denuncia nuestras miserias el poeta que el moralista. La primera aventura de Don Quijote no es ni la de Puerto Lápice, ni la de los molinos, como quieren algunos. La primera aventura surge cuando el poeta se encuentra con la realidad sórdida del mundo, después de salir de su casa, llevando en la mano la justicia. Cuando llega a la venta, no es verdad que nada épico sucediese allí. Allí comienza la hazaña primera y única que se ha de repetir a través de todo el peregrinaje del poeta, porque no hay nada más que una hazaña en toda la crónica: el trastueque, el transbordo de un mundo a otro mundo, de un mundo ruin a uno noble. Aparentemente no es más que una hazaña poética, una metáfora, pero es una hazaña revolucionaria también, porque ¿qué es una revolución más que una metáfora social? Don Quijote se encuentra en la venta con un albergue sucio e incómodo, con un hombre grosero y ladrón, con unas prostitutas descaradas, con una comida escasa y rancia y con el pito estridente de un castrador de puercos. Y dice enseguida: pero esto no puede ser el mundo, no es la realidad, esto es un sueño malo.
una pesadilla terrible. Esto es un encantamiento. Mis enemigos, los malos encantadores que me persiguen, me lo han cambiado todo. Entonces su genio proteico despierta por la fuerza poética de su imagen y la realidad de su imaginación es más fuerte y puede más que la realidad transitoria de los malos encantadores. Y sus ojos y su conciencia ven y organizan el mundo no como es, sino como debe ser. Se produce entonces la gran metáfora poética que anuncia ya la gran metáfora social, porque cuando Don Quijote toma al ventero ladrón por un cabello cortés y hospitalario, a las prostitutas descaradas por doncellas hermosísimas, la venta por un albergue decoroso, el pan negro por pan candeal y el silbo del capador por una música acogedora. Dice que en el mundo no debe haber ni hombres ladrones, ni amor mercenario, ni comida escasa, ni albergue oscuro, ni música horrible, y que nada de esto habría si no fuese por los malos encantadores. Estos encantadores se llaman de otra manera. Don Quijote sabe muy bien cuál es su nombre exacto, pero para denunciarlos se vale también de una metáfora. El poeta prometeico aparece siempre en la historia como un personaje imaginario, pero el imaginario prometeico gana realidad, y la realidad doméstica se pierde en las sombras de la historia. La historia la componen los sueños de los hombres. Los sueños son la semilla de la realidad de mañana y florecen cuando la sangre los riega y los fecunda. La historia es sangre y sueños. Y hay momento en que el sueño se hace carne y la carne es sueño. El poeta prometeico se escapa de las sombras de la mitología, de la imaginación infantil de los hombres, de los libros sagrados y de la misma casa de Dios, y el verbo se hace carne, carne y símbolo. Y si el hombre, no Dios, se llamase Jesucristo, si la sangre del hombre fuese la sangre divina del sol, la esencia luminosa de los astros, si con su sangre el hombre pudiese lavar y redimir a los dioses, estoy preguntando, ¿no puedo yo preguntar? ¿No han arrojado sobre mí todas las sombras? ¿Y no puedo yo levantar todas las preguntas? ¿Y si hubiese dos clases de hombres? ¿Y si hubiese dos Españas, por ejemplo? La España del poeta doméstico y retórico, y la España del poeta prometeico, heroico y revolucionario, la España de las formas que se desgastan y la de las esencias eternas, la de las formas que se mueren y la de las esencias que comienzan a organizarse de nuevo. Y afirmo, ya no pregunto, en la España de las formas desgastadas están los símbolos obliterados, los ritos sin sentido, los uniformes inflados, las medallas sin leyenda, los hombres huecos, los cuerpos de serrín, el poeta doméstico y retórico, la exégesis farisaica, el verso vano y la oración muerta que van contando las avellanas horadadas de los rosarios. Dios, la fuerza original y creadora, se ha ido de este mundo y todo se ha quedado sin substancia. En la España de las esencias que quieren organizarse de nuevo están las ráfagas primeras que mueven las entrañas de la tierra, los huracanes incontrolables que sacuden la substancia dormida, la substancia prístina de que está hecho el árbol y el cuerpo del hombre. Y están también los terremotos que rompen la tierra, desgarran la carne y desbordan los ríos y las arterias de nuestra anatomía para dar salida al espíritu encadenado y mostrarle su camino hacia la renovación y hacia la luz. Esta es la España de los héroes, la España prometeica, la España en que todo se deforma y se resuelve, la exégesis se cambian del revés. Los presagios de los grandes poetas se hacen realidad. Prometeo se liberta, aparecen nuevos Cristos,
y las viejas parábolas evangélicas se escapan de la ingenua retórica de los versículos para venir a mover y a organizar nuestra vida. Ahí están en el aire todavía, temblando de emoción, cruzando los cielos desde hace 20 siglos, en la curva evangélica de una parábola poética, estas palabras revolucionarias, estas palabras prometeicas. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Esta parábola originó nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra revolución hace 10 años. Porque frente al poeta doméstico que venía diciendo que estas palabras evangélicas no eran más que retórica, una manera retórica de hablar, se levantó el poeta. El hombre heroico y revolucionario que dijo, no la hay. El verbo lírico de Cristo y de todos los grandes poetas del mundo no es retórica. Es un índice luminoso que nos invita a la acción y al heroísmo. Y esta parábola del camello y de la aguja, del pobre y del rico, tiene un sentido que desentrañado y realizado puede llenar, si no de alegría, de dignidad la vida del hombre. Y esa es la exégesis heroica, la exégesis prometeica, la exégesis revolucionaria. Escuchad, hay que salvar al rico. Hay que salvarle de la dictadura de su riqueza, porque debajo de su riqueza hay un hombre que tiene que entrar en el reino de los cielos, en el reino de los héroes. Pero también hay que salvar al pobre, porque debajo de la tiranía de su pobreza hay otro hombre que ha nacido para héroe también. Hay que salvar al rico y al pobre. Hay que matar al rico y al pobre para que nazca el hombre. El hombre. El hombre es lo que importa. Ni el rico ni el pobre importan nada. Ni el proletario, ni el diplomático, ni el industrial, ni el arzobispo, ni el comerciante, ni el soldado, ni el artista, ni el poeta en su sentido ordinario y doméstico importan nada. Nuestro oficio no es nuestro destino. No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al hombre a ser un hombre. El hombre es lo que importa. El hombre ahí, desnudo, bajo la noche y frente al misterio, con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia, la que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento, ¿quién soy yo? Y el viento no responde. Y no responde nadie. ¿Quién es el hombre? Tal vez sea Cristo. Porque el Cristo no ha muerto. Y el Cristo no es el rey como quieren los cristeros y los católicos políticos y tramposos. El Cristo es el hombre, la sangre del hombre, de cualquier hombre. Esto lo afirmo. No lo pregunto. ¿No puedo yo afirmar? No he venido a cantar. Podéis llevaros la guitarra. No he venido tampoco, ni estoy aquí arreglando mi expediente para que me canonicen cuando muera. He venido a mirarme la cara en las lágrimas que caminan hacia el mar, por el río y por la nube, y en las lágrimas que se esconden en el pozo, en la noche y en la sangre. He venido a mirarme la cara en todas las lágrimas del mundo, y también a poner una gota de azogue, de llanto, una gota siquiera de mi llanto, en la gran luna de este espejo sin límites, donde me miren y se reconozcan los que vengan. He venido a escuchar otra vez esta vieja sentencia en las tinieblas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y la luz con el dolor de tus ojos. Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz. Pero diré quién soy más claramente, para que no me ladre el fariseo y para que registren bien mi ficha, el psicoanálisis, el erudito y el detective. Soy la sombra, el habitante de la sombra y el soldado que lucha con la sombra. Y digo al comenzar, ¿quién no tiene una joroba y un gran saco de lágrimas? ¿Y quién ha llorado ya bastante? La luz está más lejos de lo que contaban los astrónomos y la dicha más honda de lo que cantabas tú, Walt Whitman. Oh, Walt Whitman, tu palabra, happiness, la ha borrado mi llanto.
La vida, arrastrándose, ha cubierto el mundo de dolor y de lágrimas. Este es el mantillo de la tierra, el gran cultivo junto al cual la esperanza de Dios se ha sentado paciente, de la amiba a la conciencia que asciende por una escala de llanto. Y esto que ya lo saben los biólogos, lo discuten ahora los poetas domésticos y los juglares. Han llorado la almeja y la tortuga, el caballo, la alondra y el gorila. Ahora va a llorar el hombre. El hombre es la conciencia dramática del llanto. Antes que yo, lo habéis dicho vosotros. Ya lo sé. Y yo digo además, esta fuente es mía, y no la explota nadie. Nadie me engañará ya nunca. Mi llanto mueve los molinos y la correa de la gran planta eléctrica. De mi sudor vivió el rey, de mi canción el pregonero y de mi llanto el arzobispo. Sin embargo, mi sangre es para el altar. Sacad de los museos esa gran piedra azteca y molinera, afilad otra vez el navajón del pedernal, rasgadme el pecho de la sombra y dad mi sangre al sol, que hay algo que los dioses no pueden hacer solos. Estas son mis llaves. He venido a sembrar mis huesos otra vez y a abrir las acequias de mis venas. Estas son mis llaves. Sacad el trigo por la puerta. El hombre está aquí para cumplir una sentencia, no para imponerla. Que suba al ara como la paloma y el cordero, y que hable el juez desde su cruz, no desde su silla. Levantad el patíbulo, pero con cada criminal que muera un justo. Haced del patíbulo un altar y decid: Señor, te damos nuestra sangre, la de la oveja negra y la de la oveja blanca, la de los gángsters y la de los cristos. Toda la sangre es roja y humus para la tierra agonizante. Con Cristo, pero en los olivos y en la cruz, con la fiebre y la hiel, con la sed y la esponja, con la sombra y el llanto, en la humedad cerrada de la angustia, en el reino de la semilla y de la noche, esperando a que broten de nuevo la espiga, la aurora y la conciencia. Regada la sombra. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Silencio. El Padre nunca duerme. Las tumbas son surcos y Abril, el gran mago, me ha de decir otra vez: abre la puerta y vete. Abril es este llanto, el agua que levanta a los muertos y la espiga. Dejad que llore el hombre y se esconda en la muerte. No maldigáis las lluvias y la noche. Regad la sombra. O he de volver mañana a contar otra vez 2 escalones de los sótanos. 3 segundos en la angustia son 3 días. 3 días en la historia son 3 siglos. Y 3 siglos un compás de danza solamente. Al tercer día se romperá la cáscara del huevo, abrirá su ventana la semilla y se caerán las piedras de las tumbas. ¿Quién puso centinelas en los surcos? Cristo es la vida, y la vida, la cruz. El sudario de un Dios fue el pañal de los hombres. Me envolvisteis en llanto cuando vine. He seguido vistiéndome con llanto, y el llanto es ahora mi uniforme y el tuyo y el de todos los hombres de la tribu. Vamos sobre sus mismas lágrimas. Por estas viejas aguas navegaré en mi barca hasta llegar a Dios. Terrible y negro es el camino, y hay quien merca con la tormenta, con la sombra y el miedo. Navega, arrodíllate y reza. No, navega sobre tu llanto. Marinero, lágrimas, 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 la nube, el río, el mar. Que no me tejan pañuelos y novelas, que no me consuele nadie, que no me enjuaguen el llanto, que no me sequen el río. Lloro para que no se muera el mar, mi padre el mar que rompe en las 2 playas, en las 2 puertas sin bisagras del mundo, con el mismo sabor viejo y amargo de mi llanto. Yo soy el mar,
Soy el navegante y el camino, el barco y el agua y el último puerto de la ruta. Y allá, más allá del mar, al final de mis lágrimas, está la isla que busca el navegante. Dios contó con mis lágrimas desde la víspera del Génesis. Y allí van corriendo, corriendo, gritando y aullando desde el día primero de la vida a la saga del sol. Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver, ¿verdad? Canalizaremos nuestras lágrimas y regaremos nuestra hacienda. Hemos llorado en el desierto. Se acuñará la lágrima como se acuña el oro, y un hombre sin llanto será una bolsa vacía. Pero todos tendremos para pagar la entrada, y en la gran fiesta del juicio final nos sentaremos junto al Padre con el arcángel, como los héroes y como los santos. Yo soy el hijo de mi carne, de mi predio, de lo que da mi cuerpo, lágrimas. El hombre es hijo de sus lágrimas. Y Dios no da nada de balde. Todo se paga con sangre y con el sudor de la sangre, con llanto, con llanto. Y se gana la luz como se gana el pan. Hay una puerta que Dios no puede abrir y un murallón que no puede tumbar. Ahora soy yo quien tiene que descubrir salidas y horizontes, y Dios no puede hacer más que esperar, que esperarme. Y ahora pregunto aquí, ¿quién es el último que habla? ¿El sepulturero o el poeta? He aprendido a decir belleza, luz, amor y Dios, para que me tapen la boca cuando muera con una paletada de tierra. No. He venido y estoy aquí. Me iré y volveré 1000 veces con el viento, para crear mi gloria con mi llanto. Muerte, escucha, yo soy el último que hablo. El miedo y la ceguera de los hombres han llenado de viento tu cráneo, han henchido de orgullo tus huesos, y hasta el trono de un dios te han levantado, y eres necia y altiva como un dictador totalitario. Tiraste un día una gran línea negra sobre el globo terráqueo. Te atrincheraste en los sepulcros y dijiste, yo soy el límite de todo lo creado. Atrás, atrás, seres humanos. Y no eres más que un segador, un esforzado segador, un buen criado. Tu guadaña no es un cetro, sino una herramienta de trabajo. En el gran ciclo, en el gran engranaje solar y planetario, tú eres el que corta la espiga. Y yo ahora, el grano de la espiga que cae bajo tu esfuerzo necesario. Necesario no para tu orgullo, sino para ver cómo logramos entre todos un pan dorado y blanco. Desde tu filo iré al molino. En el molino me morderán las piedras de basalto como 2 perros a un mendigo hasta quitarme los harapos. Perderé la piel, la forma y la memoria de todo mi pasado. Desde el molino iré a la artesa. En la artesa me amasarán, sudando y sin piedad, unos robustos brazos. Y un día escribirán en los libros sagrados: el segundo hombre fue de masa cruda como el primero fue de barro. Luego entraré en el horno, en el infierno. Del fuego saldré hecho ya pan blanco y habrá pan para todos. Podréis partir y repartir mi cuerpo en miles y millones de pedazos. Podréis hacer entonces con el hombre una hostia blanquísima, el pan ácimo donde el Cristo se albergue. Y otro día dirán en los libros sagrados: el primer hombre fue de barro, el segundo de masa cruda y el tercero de pan y luz. Será un sábado cuando se cumplan las grandes escrituras. Entre tanto, a trabajar con humildad y sin bravatas, segador esforzado. Somos un caballo sin memoria
Somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por una larga pista de siglos y de obstáculos. De vez en vez la muerte, el salto. Y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía para llegar a Dios que está sentado al final de la carrera, esperándonos. Lloramos y corremos, caemos y giramos, vamos de tumbo en tumbo dando brincos y vueltas entre pañales y sudarios.